porque no tenemos muchos clientes. Recién abrimos 15 clientes de 57 Ya entran, profe, ya entran. horas de ingreso. Horas de ingreso, 5 minutos máximo y ahí cerramos. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, jovencito? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, profe, todo bien. Exacto, eso está perfecto. Eso está muy bien. Recién estamos ahí 15 personas, ya son las 20:37. Bueno, hay que empezar pues. Hoy día vamos a ver un tema que es importante. Para ello voy a tratar de compartir en este momento pantalla con ustedes para ver lo que es localización. La localización es sumamente importante dentro de todo este proceso digamos, de toma de decisiones, porque depende de cómo hayamos logrado evaluar, digamos, del territorio o los espacios en función a una serie digamos, de factores, es que podemos mantenernos en el mercado o podemos desaparecer del mercado. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí está, localización de plantas. Por ejemplo, lo bueno es que cuando es presencial, nosotros tenemos la oportunidad de visitar, hemos tenido la oportunidad de visitar las plantas, ¿no? En este caso, por ejemplo, visitamos la planta de la cervecería San Juan y también visitamos la planta digamos, de oleaginosas amazónicas y también visitamos algunas plantas pequeñas por allí. Y cada uno de estos definitivamente tienen una historia y por qué es que se localizan en tal lugar. Por ejemplo, nosotros le preguntamos, digamos, en la cervecería San Juan, ¿a qué se debe y por qué? ¿Por qué localizaron su planta, ¿no? En el kilómetro 13? ¿Por qué? ¿Y por qué en Ucayali? ¿Por qué no lo hicieron en otro sitio? ¿No? Y todavía en ese tiempo, por ejemplo, la situación, digamos, de las distancias y todo esto era un poco, digamos, por las carreteras mismas, era un poco incómodo el tráfico, el tránsito, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ellos en esos tiempos, mira cuántos años ya, la cervecería de San Juan logró ubicar su planta allí. ¿Ustedes por qué creen que esa planta de la cervecería de San Juan está ubicada allí en el kilómetro 13, 14, ¿no? 14 o 15, creo. ¿Por qué creen? A ver. Tal vez es por el espacio, profesor, que tal vez ese espacio nuevo que tiene ahorita no lo pueden ocupar en las ciudades. También por el hecho de que no contaminar, profesor. Ah, sí, ¿qué más? Pero hay un factor más importante que es, cuando hablamos de localización siempre se habla de macro localización y micro localización. Y siempre se habla, digamos, siempre se dice, ¿por qué y dónde tengo que elegir o elijo ubicar o instalar mi planta? Nosotros preguntamos, los alumnos en ese viaje, en ese trabajo práctico, le preguntaron al gerente, en este caso, que estaba haciendo exposición, ¿por qué, señor, se instaló la planta, ¿no?, de la cervecería aquí en este lugar y no en otro sitio? Las carreteras eran pésimas y todo esto. Y la respuesta fue esto, ¿no? Porque de todos los lugares donde hemos hecho análisis del agua, este lugar tiene el agua más pura. ¿Se dan cuenta? El agua más pura. Entonces, ellos se instalaron, ¿dónde? Donde está la materia prima. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué, por ejemplo, en esta zona, en la Amazonía, por qué se instalaron, por ejemplo, digamos, las plantaciones de palma? Por el clima. El clima es apropiado. La palma, para que tenga un buen rendimiento, necesita 10.000 horas anuales de luz solar, lo que es fundamental. Entonces, por eso se instala, ¿no? Y además, digamos, la planta se instala precisamente porque tenía que estar cerca a los centros de producción. En Neshuya se instala fundamentalmente porque los centros de producción de palma estaban cercanos allí, ¿cierto? Están bastante cercas. ¿Y por qué no lo instalaron, por ejemplo, en el 37 como está ahora? Porque estaba un poco lejos. ¿Y qué pasaba? El transporte, digamos, de los racimos de fruto fresco, se elevaba el precio, ¿no? Con el transporte. Entonces, como fue creciendo, y a estos lados iba creciendo, digamos, por el 34, ya iba creciendo las plantaciones de palma, entonces se ubicó la plantación, digamos, la segunda fábrica de oleaginosas de Olanza, allí en el 34. Pero no solamente se ubicó porque, digamos, había ese factor, sino que inclusive había otro factor. La empresa en algún momento tenía que crecer, necesitaba crecer, debería de crecer, fundamentalmente tendría que crecer, desarrollarse para poder lograr, digamos, completar el círculo económico de la producción. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, aquí instalamos, acá vamos a hacer nuestra planta y aquí vamos a instalar nuestra planta procesadora de aceite crudo de palma más adelante. Es decir, no solamente producir el aceite crudo, sino ya refinar el aceite crudo, ¿no? Entonces, mira, las evaluaciones que se hacen, lógicamente, obedecen a una serie de aspectos interesantes, ¿no? Bueno, aparte de este comentario, entonces vamos a ver, digamos, en qué consiste la localización de plantas. Dice, la localización de plantas se entiende como el estudio cuidadoso que debe hacerse para determinar el sitio o lugar más conveniente para el establecimiento de una planta, buscando las operaciones más óptimas. En este caso, en ambos, el ejemplo que les cito, era el agua, la materia prima era más óptima, ¿no? ¿Decía algo? No, nada, profe, disculpe, se conectó Allá, sin querer. allá. Por favor, traten cuando pregunten, levanten la mano y yo ¿ya? Dice, en términos generales se refiere a la ubicación de una planta industrial de tal una máxima rentabilidad el mínimo de los costos unitarios. Inicialmente se debe determinar si la ubicación va a ser para una planta de transformación y o ensamble, ya que de acuerdo a lo anterior, asimismo, es el tamaño de sus instalaciones. El proceso de ubicación del lugar adecuado para instalar una planta industrial requiere análisis de diversos factores, desde 2 puntos de vista: económico, social, tecnológico y de mercado. Cuando hablamos, por ejemplo, de económico, cuando hablamos de económico nos referimos fundamentalmente que los costos de instalación y de transporte y de producción sean los más bajos para poder ser competitivos. Cuando hablamos del aspecto social es que no debe haber lo que alguien por allí hace rato dijo, no debe haber una contaminación, no se puede producir contaminación al medio ambiente. Y cuando hablamos de tecnológico, ¿no? Nos referimos, a veces utilizamos una localización donde la tecnología es más apropiada. Por ejemplo, muchas empresas, sus instalaciones no lo tienen en el país inclusive. Muchas empresas tienen su patente, tienen su fórmula, tienen su diseño y lo producen ¿dónde? En China. ¿Por qué? Porque lo producen allí, los costos de producción y de la mano de obra es muy barato y lógicamente desde China empiezan a
trasladarlo y su producción se venda en los diferentes países. Y cuando hablamos de mercado, igual, ¿no? Después de hacer un análisis, una evaluación de mercado, un mercadeo, determinamos, por ejemplo, cuáles son nuestros consumidores, qué nivel de consumidores tenemos, cuáles son los ingresos, digamos, de los, digamos, de los futuros clientes, de los usuarios o de los consumidores de nuestro producto, ¿cierto? Una vez que hagamos esa evaluación, decimos, sí, aquí hay una demanda de tanto y por lo tanto esto me conviene instalarlo en este mercado. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿por qué creen que las dos malls que tenemos acá, Plaza Vea y Totus, ¿por qué crees que están justo en la carretera central? ¿Por qué no lo hicieron ¿cómo se llama? En Manantay. ¿Por qué no lo hicieron, por ejemplo, en Yarinacocha? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Y justo los dos ubican sus plantas, digamos, sus mercados, sus negocios allí, sus malls, en ese lugar. ¿Alguien puede tener alguna idea? Porque por ahí la gente pasa mayormente. Es más cómodo para la gente. No, por la alta demanda que pide la gente por ahí. ¿Hay ambulantes? Claro, es el punto intermedio, ¿no es cierto? Lo que más fácil es, en ambos lados convergen tanto de Manantay como también de Yarina, ¿sí o no? Imagínense si se hubiesen puesto en Yarina. La gente tendría que desplazarse más allá, ¿no es cierto? Y lógicamente el costo del transporte, en este caso, pues elevaría el costo del producto del que lo compre, ¿no es así? Entonces, pero estratégicamente ellos ponen en un lugar adecuado, céntrico, donde, digamos, tiene influencia de ambos lados, tanto del norte, del centro, del sur, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, allí, la importancia, ¿por qué es importante, digamos, la localización de una empresa, de una industria, por ejemplo? Alguien habló, por ejemplo, allí del espacio. Alguien dijo, no, porque el espacio, porque no tenemos que contaminar. En efecto, ¿no? Es importante, dice, la distribución de equipos o maquinarias, la selección de equipos y el diseño de planta son algunos de los factores a tener en cuenta como riesgos antes de operar, que si no se llevan a cabo de una manera adecuada, podrían provocar serios problemas en el futuro y por ende la pérdida de mucho dinero. Si nosotros hacemos una mala localización de planta, digamos, corriendo el riesgo de que esta planta no funcione. Y si no hemos hecho, por ejemplo, un análisis de suelos respecto a, digamos, a la planta que vamos a instalar, un análisis previo de las condiciones o los factores climatológicos, habríamos tenido o tendríamos problemas como lo tuvo inicialmente Plaza Vea, que tuvieron que, cada vez que había lluvias, se inundaba constantemente, tuvieron que hacer otro drenaje para poder solucionar ese problema. Entonces, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un edificio, tenemos que hacer el análisis de suelo para determinar cuán fuerte es el suelo. Si es un suelo arenoso, si es un suelo rocoso, o si es un suelo arcilloso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque fácilmente nosotros podríamos ubicar en un suelo arenoso y una, digamos, o un fangal por el fondo, podemos tener problemas muy serios, ¿no? Como en Iquitos, por ejemplo, hay un edificio del Seguro Social que se ha instalado hace muchos años, que de pronto se inclinó como la torre de Pisa. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no hicieron un análisis de suelo. Y muchas obras caen precisamente por eso. Y nosotros aquí nomás en Ucayali nomás tenemos cuántas veces, por ejemplo, hemos sido testigos de las informaciones que nos están presentando a través de la prensa. En tal sitio se llevó el río el colegio. En tal sitio se cayó el puente, se llevó el río. Todas esas cuestiones simple y llanamente porque no se hace un análisis, digamos, de localización adecuado. ¿Cuánta pérdida, digamos, le ocasiona al Estado
todos estos fracasos que se presentan como consecuencia de una, digamos, mala localización. Es un dineral, pero no, ¿y quién es el Estado? El Estado somos nosotros, ¿no? Nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros somos los que sostenemos al Estado. Y la situación de, de estas decisiones son las que al final, digamos, ocasionan desastres, ¿no? Como dijo el alcalde de Lima, no se cayó, no se colapsó, no sé, como dijo, no me acuerdo muy bien, pero solamente colapsó, algo así, ¿no? Imagínense, ¿no? Ese puente, imagínate cuánto logró costar. Bueno, al margen de eso, de ese comentario, seguramente tenemos un montón y ustedes deben recordar, saber, digamos, y tener experiencia de muchas de estas cosas. Entonces, tenemos acá que ver algunos factores de localización, porque son importantes los factores de localización. Un factor de localización está orientado al producto. Y cuando hablamos de orientada al producto, por ejemplo, de madera, o Pucallpa era gran productor de madera, por ejemplo, de madera nativa, ¿no? ¿Y dónde estaban los aserraderos? Siempre, y todavía sigue, al borde ¿de dónde? Del río, ¿no es cierto? Ahí tienen una cadena de aserraderos que están allí. ¿Por qué? Porque les es más fácil, digamos, transportar en épocas de lluvia y es la única fuente, digamos, el único medio de transporte también que es mayor y más barato, trasladarlo a través del río de la Creciente y llevarlo a esos lados. ¿No es así? Pues allí lo hacen los primeros trabajos y luego ya vayan a los otros reaserraderos. Entonces, dice, es importante porque hablamos de costos. Allí hay un aspecto importante también que podemos decir. ¿Por qué se ubican los aserraderos al borde de los ríos? O del río, en este caso, del río Ucayali, ¿no? ¿Por qué? Porque es, digamos, la vía de acceso, de salida y de entrada de toda el área, prácticamente de toda la región, ¿cierto? Claro que después de allí hay un proceso multimodal de transporte que sale de allí, bueno, llegan ¿cómo se llama esto? En barcazas, en chatas, se aserra, se transporta digamos, camiones, ¿no? En camiones ya al mercado de Lima, ¿sí? Dice, comparar las distancias más cortas, varias opciones de localización con respecto a las fuentes principales de abastecimiento, bajan los costos. Cuanto más cerca, digamos, estamos digamos, a las fuentes de abastecimiento, el costo de transporte será menor. Los costos de transporte de materia prima a la planta de productos terminados hacia el mercado, igual. Se refleja más con altos volúmenes de fabricación. Entonces, se refleja más con altos volúmenes de fabricación. Si nosotros fabricamos, por ejemplo, muebles, sillas en gran cantidad, en gran volumen, lógicamente tenemos que trasladar, y si trasladamos uno con 2 o 3 o 4, digamos, medios de transporte, lógicamente si nosotros sumamos kilómetros de combustible, lógicamente los costos de los volúmenes en esto se tendrán que elevar. Localización de planta orientada al mercado. Esto, por ejemplo, nosotros podemos, en el ejemplo que les he citado de los dos malls, está aquí, ¿no? Términos de servicio. Es decir, es más fácil el acceso para brindar el servicio a las personas que están en ambos márgenes del eje de la carretera Federico Basadre. ¿Sí o no? Los costos de entrega son más rápidos, lógico, la distancia corta facilita la entrega de productos. Bueno, para que te trasladen de un lado a otro, es más sencillo, es más barato para nuestros clientes, ¿no es cierto? Localización orientada al proceso. Que el tamaño sea el más óptimo, dependiendo del producto, número de equipos y del proceso.
no es necesario hacer, digamos, una planta gigante cuando se tiene una producción mínima o una demanda mínima. Salvo que hayas hecho un estudio de mercado y has determinado cómo va a ser el comportamiento de la demanda más adelante. Es decir, has hecho un flujo, ¿cierto? Has hecho un flujo, digamos, o has hecho una evaluación y has determinado, digamos, que en adelante, a los 2, 3 años, va a crecer en 30, 40% la necesidad del mercado, o sea, tu demanda. Entonces, en función de eso, tienes que, lógico, instalar tu planta que sea bastante flexible, que se adecue a las circunstancias. Algunos aspectos fundamentales también nosotros, por ejemplo, podemos señalar acá, es que, por ejemplo, les digo de una historia, ¿no? Entonces, cuando se quería, digamos, instalar la refinería, la mayoría decía, hay que instalar una refinería de 100 toneladas día. Otros decían, no, que sea de 50 toneladas día. Otros decían, no, empecemos con 30 toneladas, después llegamos a 50 y después llegamos a 100 toneladas. Pues en este caso, habría que ver, se tendría que analizar, o se tuvo que analizar qué capacidad de producción tenemos de materia prima para pensar, digamos, en 30, 50 o 100. Tendremos la capacidad, digamos, suficiente en materia prima para poder decir y instalar una planta que trabaje 100 toneladas día o no. ¿Habrá suficiente, digamos, materia prima en este año? Entonces tenemos que hacer un estudio de mercado. Decimos, si en este momento está habiendo 5.000 hectáreas o 10.000 o 15.000 hectáreas, pues vemos cuál es digamos, el crecimiento que está habiendo. Se hace un estudio, ¿no? ¿Cuántas hectáreas más se están instalando en este siguiente año? Y en el otro año, en el segundo año, ¿cuántas hectáreas más están previstas instaladas? Y en el tercer, cuarto año, ¿cuántas otras hectáreas? Entonces, si decimos, tenemos 5.000 hectáreas y en 5 años vamos a tener 10.000 hectáreas, por decir, entonces con 10.000 hectáreas podemos satisfacer nuestra capacidad de 50 toneladas diarias. Perfecto, entonces tomamos decisiones en esa medida y decimos, producimos entonces tanto de materia prima, empezamos con 30, pero la planta lo instalamos para 50. O sea que en 3 años adelante ya estamos produciendo 50 toneladas. Es decir, nosotros, el gerente, en este caso, el jefe de producción, el jefe de planta, está viendo fundamentalmente cómo se está desarrollando digamos, la materia prima, o sea, la producción de la materia prima en ese periodo de tiempo. Decimos, si no hay posibilidad que haya ese crecimiento, simplemente nos cerramos en 30. Pero ese es un factor interno. Pero hay otro factor externo también que tenemos que analizar. Por ejemplo, decimos, el crecimiento de la población es de tanto, pero nosotros estamos creciendo por debajo de lo que crece la población. Entonces, si está creciendo por debajo que crece la población, la demanda de la población, tenemos todavía un margen, una brecha que cubrir. Sin embargo, vemos afuera, decimos, el crudo está, digamos, siendo perseguido, por decir, ¿no? por los ambientalistas. Por ejemplo, en Singapur, los ambientalistas dicen, ¿sabes qué? No hay que consumir aceite crudo de palma, que venga de Singapur. Y dejan de consumir.
al dejar de consumir, allí baja la producción, ¿no es cierto? Porque ya no producen, porque ya no consumen. Pero sin embargo, en esta zona, sí, empieza a generarse la producción. ¿Por qué? Porque en esta zona no ha habido, digamos, no la tala indiscriminada de los bosques para plantar palma. Toda la palma que se está plantando es en áreas ya deforestadas. Y esta situación es, digamos, una melodía para el oído de los ambientalistas y dice, ah, entonces aquí no se está deforestando y por lo tanto ese producto de ese país, de esos países, lo vamos a comprar. Empieza a crecer la demanda y al empezar a crecer la demanda por las condiciones mismas, empieza a subir los precios. Y eso implica que nosotros debemos de desarrollar una tecnología, perdón, desarrollar nuestra planta con tecnología moderna para satisfacer esas expectativas. Y debe ser ampliada para permitir ampliación, lógico, como les decía, ¿no? Si nosotros tenemos esa posibilidad, lógicamente, digamos, ya no estoy pensando en 50 toneladas, sino ya estoy pensando en 100 toneladas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la dimensión de mi planta va a estar, digamos, establecida para esa cantidad en un determinado periodo de tiempo. Es fundamental la distribución de planta para los procesos. Lógico. Por ejemplo, si nosotros vamos digamos, a Cervecería San Juan, vemos dónde se almacenan los granos, ¿cierto? La materia prima, cómo se procesan esas materias primas, cuál es la distancia que recorren esas, digamos, luego de un periodo de tiempo de que esas materias primas han estado allí, luego van a otro proceso, digamos, al fermentado, luego ¿cómo se llama? Al reposo y después digamos, a su embotellamiento. Entonces, todo eso obedece pues a un diseño que se ha hecho en función del proceso mismo, digamos, de elaboración que se tiene, en este caso, de la planta. Igual, la caso de aceites. Será diferente, por ejemplo, una planta digamos, de maquinarias y equipos de ensamblaje, ¿no? Será diferente, por ejemplo, una planta procesadora, por ejemplo, de arroz, o sea, una apiladora. ¿Es así? Entonces, lograr la eficiencia es importante. ¿Cuán importante se convierte, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos una paz laboral dentro de la organización? Y tenemos una paz laboral cuando existe una equidad, cuando existe empatía de parte del directivo, de los gerentes, de los administradores, cuando asumen los problemas de los trabajadores como si fueran propios y buscan las soluciones, digamos, saludables a esa situación y minimizan digamos, los conflictos. En la medida que tengamos un personal motivado, un personal satisfecho, un personal que haya logrado, digamos, conciencia de lo que es un trabajador, ¿cierto? Y un profesional, un trabajador que se sienta dueño de la empresa, seguramente va a tener una mejor responsabilidad. Y su trabajo va a ser eficiente. Y si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de ir a la planta de San Juan, seguramente nos encontraríamos con eso. El trato igualitario, equitativo en todos. Una experiencia, por ejemplo. Ahí tienen un área de los trabajadores llegan, se estacionan. El gerente o el administrador llega y no dice, ¿sabes qué? Ahí es mi sitio. No, sino él tiene que buscar un lugar donde estacionar. ¿Se dan cuenta? No porque es gerente y tiene el privilegio, no, sino eso es para todos.
Entonces, el sentido de pertenencia, ¿no es cierto? El sentido de pertenencia que logra el individuo a través de este ambiente laboral hace que se logre una mayor eficiencia y sea más efectivo en cuanto a sus trabajos. Y lógicamente esto tiene que ver con los sueldos que sean, digamos, acorde a lo que está en el mercado, teniendo en consideración cómo está el costo de vida y los factores de riesgo también que intervienen en esto. Otro aspecto que es fundamental en este proceso es cuando, digamos, en localización orientada al proceso, es que se tiene que buscar o se tiene que tener un obrero o obreros, digamos, con mucha capacitación, con un nivel de capacitación permanente. Y sobre todo, digamos, darle algunas facilidades. En algunas empresas, por ejemplo, suelen poner escuelas, centros de esparcimiento, diversión, ¿para qué? Para los hijos. En algunos casos hasta cuna, ¿no es cierto? Para que los trabajadores, los hijos menores de los trabajadores puedan estar, digamos, y asistir allí. La ubicación de una planta desde el punto de vista económico es fundamental. Desde el punto de vista económico, lo que tiene que buscarse es un equilibrio entre el ingreso y el egreso. Debemos de hacer un análisis que es fundamental de los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que siempre van a permanecer invariables, independientemente del volumen de producción. Por ejemplo, ¿no? Las cuotas fijas de teléfono, la nómina normal, alquiler de maquinarias o bodega, mantenimiento programadas, agua, luz, materia prima. Estos siempre van a tener. Alquileres, por ejemplo, tú alquilas una casa, una habitación, un terreno, por decir, por un año. Tú vas a pagar por ese año 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles por mes. Y punto, no va a variar. Los costos variables sí varían de acuerdo proporcional al volumen de producción. Si nosotros, por ejemplo, queremos producir, tenemos 8 horas de trabajo, ¿no? Y necesitamos producir una cantidad determinada para satisfacer el mercado y tenemos, digamos, el tiempo nos oprime y necesitamos entregar ese producto en 6 días. Aperturamos horas extras, ya pues a los trabajadores les decimos que se quedan 2, 3 horas más de trabajo y lógicamente con la finalidad, perdón, y lógicamente se les tiene que remunerar, ¿no? Y tiene una remuneración especial. Con esto, digamos, logramos que nuestra producción o nuestro compromiso de satisfacer las expectativas del mercado se cumpla. Y lógicamente, el volumen de la producción, digamos, aumenta en función de los requerimientos que se presenten. En esa función, abrimos horas extras o trabajos temporales también, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, en este momento, en estas campañas de Navidad, ya hay empresas que están contratando ya personal para esta campaña, ¿no? Porque los volúmenes de venta en estos meses son fuertes, noviembre y diciembre, pues necesitan atender. Por ejemplo, muchas empresas se dedican a hacer canastas, pues necesitan mano de obra, digamos, temporales para poder satisfacer esa necesidad. Y allí es donde suben, digamos, los precios, ¿no es cierto? Los costos, digamos, van a subir, no se van a mantener, digamos, estables. Los costos de producción de una empresa serán más eficientes entre mayor sea el porcentaje de los costos variables. Si yo tengo costos fijos, esto no va, digamos, no va a cambiar. Pero aquí sí, si produzco más, ¿no? Si produzco más, voy a tener, digamos, mayores costos. Pero estos mayores costos, en proporción digamos, al producto y a los precios de los productos que tengo, lógicamente me va a permitir tener un mayor ingreso, una mayor ganancia.
por ejemplo, en estos costos temporales, trabajos temporales que les digo, un mes, 2 meses, ¿no? Para poder, por ejemplo, atender 5.000 canastas, ¿cierto? Pues imagínate atender 5.000 canastas ponle nomás de 50 soles, ¿no? Ahí tienes una cantidad extraordinaria, digamos, de ventas. Y si es a 100 soles, imagínate, ¿no? Y ahí, lógicamente, no todos son de 100, pues 50-50. Entonces, ahí varía. Pero eso hace que tu negocio tenga más ingresos, ¿cierto? Los ingresos se consideran cuando la planta se instala cerca de los consumidores. Lógicamente, pues, ¿no? Cuando está más cerca es más atractivo, menos, digamos, eh, es menos el costo del transporte, ¿cierto? Es mucho menos, digamos, la atención es más rápida, más eficiente, más fluida, inclusive, ¿no es así? Este es otro aspecto que queremos resaltar cuando hacemos una localización, el aspecto social. Justamente antes alguien de ustedes dijo, hay que ubicar donde no haya o donde no podamos, digamos, contaminar, ¿cierto? Estando bastante lejos, lógicamente la contaminación a las personas es menos. Pero sin embargo, ahora hablamos de cero contaminación, ¿no? Por este fenómeno del cambio climático, los factores, digamos, y las condiciones de las empresas han variado sustantivamente. El caso de Alanza, por ejemplo, en un momento estaba para hacer, digamos, por contaminar el medio ambiente del río Neshuya, estaba para una multa de una cantidad determinada. Se pagó esa multa y había un año para poder, digamos, o bajar la contaminación. En todo caso, corría el riesgo de cerrarse la, 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 la. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que instalar, digamos, una planta de aguas residuales. Es decir, tratar todas las aguas, todos los desperdicios que salen en una, digamos, hacer un proceso con la finalidad de que estas aguas no vayan y no contaminen el medio ambiente. Pero lo importante de esto es que, además de eso, además de no contaminar ahora el medio ambiente, esto, por ejemplo, estos gases, tienen un proceso donde, digamos, por un lado sale el líquido, por otro lado salen los sólidos. Es decir, llamémoslo así, el lodo. Entonces, anteriormente estos directamente iban al río, ahora no. Ahora hay una planta procesadora de residuos sólidos y líquidos. Y lo importante es que esto, por ejemplo, encapsulado con unas bacterias atómicas, se logra, digamos, producir gas, ¿no? Gas metano. Entonces son unas bacterias anaeróbicas que consumen todos los desperdicios, todos los desechos de aceite y luego evacúan gas. Y este gas se encapsula. Este gas encapsulado inicialmente se estaba quemando, porque si no, simple y llanamente revienta la cápsula y puede generar combustión, se quema. Pero ahora ese gas se está utilizando como energía. Se ha convertido en energía. Y el agua, digamos, que sale de esto después de un proceso, va a regar los campos de palma.
y es un agua que sale prácticamente agua casi potable. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Simple y llanamente el proceso, digamos, la empresa se ha ido adecuando a las nuevas exigencias que el mercado, ¿no es cierto?, reclama, con la finalidad de no contaminar el medio ambiente, porque esto es, digamos, una concepción no solamente local, sino mundial. El calentamiento global es un fenómeno, digamos, que está generando grandes cambios climáticos y desastres a nivel mundial. Entonces hay una corriente, Greenpeace, por ejemplo, uno de ellos, que se ha dedicado a combatir este calentamiento global y inclusive a los que lo manejan adecuadamente premiarlos y castigarlos a los que no lo hacen. Otro aspecto, digamos, importante que nosotros tenemos que rescatar aquí es que la ausencia de conflictos. Esto es importante porque ahora esta acumulación anteriormente de basuras digamos, o escobajo que le llamamos nosotros, estos pasan a una planta, digamos, de compostaje, previamente es triturado y luego es sometido a un proceso, ¿cierto? Después de un periodo de tiempo, que 60 días o 70 días creo yo, sale ya esta basura inicialmente que era los escobajos, sale como abono y vuelven al campo. Nada se queda allí. Vuelven de abono a los mismos, digamos, a las mismas plantas. Pues allí hay una situación interesante también, ¿no? O sea, mira, no solamente un aspecto, sino varios aspectos. Ahora, otro aspecto importantísimo para poder hacer esta localización es que exista un clima político estable. Por ejemplo, nuestra situación en el país ha habido una inestabilidad estos últimos 2 años. El Congreso anterior, con el Ejecutivo, un gran lío. En primera instancia se produjo la renuncia del presidente PPK. En segundo, el cierre, digamos, del Congreso. Se abrió otro Congreso. En ese momento también seguía habiendo ese conflicto. Ahora hay otro conflicto ya con el presidente. Imagínate este clima inestable, este clima social, político inestable, está generando que muchas inversiones que se iban a dar están huyendo del país. Algunos están en stand-by a ver cómo evoluciona. Felizmente en estas últimas semanas se ha dado un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces hay una especie de concertación, ¿no?, por el bien del país. Inclusive en el momento de la pandemia, digamos, sancionar al presidente. Imagínense, ¿no?, a dónde hemos llegado. Este clima de inestabilidad política ha generado situaciones increíbles en el aspecto económico, en el aspecto social. Felizmente no hay conflictos como hay conflictos en otros sitios de carácter, digamos, fuertes, ¿no? La verdad que en nuestro país todavía está casi, digamos así, con cierta paz laboral y paz social, a pesar de todas estas circunstancias. El aspecto tecnológico es sumamente importante también, ¿no? Que haya un sistema de comunicación interesante, además de los equipos de tecnología. Esto, por ejemplo, también en esta planta de la quinosa amazónica, anteriormente los socios tenían que salir de sus parcelas, ir a los bancos o ir digamos, a las oficinas para averiguar cómo está su pago, digamos, cómo están sus préstamos, etc. Ahora no. Inmediatamente se ha abierto un sistema de comunicación
digamos, cerrada, y en cada uno de sus sitios, de sus oficinas que tienen en cada sector, tienen una pantalla y están viendo diariamente cómo está evolucionando, ¿no? Digamos, de la palma, de la palma, es decir, del fruto fresco, ¿no? Del racimo de fruto fresco, cómo está su precio y, lógicamente, y cómo está en el mercado, cómo se están vendiendo. Y esas informaciones ellos lo están manejando, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a que hay un sistema, digamos, de comunicación, de intranet, que en el 70% ya están. Faltan unos 30%, creo, que todavía están en ese proceso de integración. Otro aspecto importante que es, por ejemplo, la tecnología. Para poder lograr una mejor, digamos, producción y productividad, y que nuestro producto sea altamente rentable y tenga, digamos, en el mercado, tenga aceptación, necesitamos tener una tecnología de punta. Una tecnología que procese el producto y saque producto de mejor calidad. Y en ese caso, por ejemplo, Oleaginosas ha decidido adquirir unas maquinarias de última generación que le va a permitir, pues, elevar su nivel de producción y, sobre todo, la calidad del producto para poder llegar al mercado satisfactoriamente. Proceso social y económico. En la medida que podemos tener un nivel tecnológico adecuado, en la medida que podemos tener una información adecuada, ¿cierto? Un mejor nivel de comunicación, seguramente vamos a mejorar sustantivamente en nuestros quehaceres. El hecho mismo, por ejemplo, de tener un celular de último modelo, de última generación, te permite hacer operaciones online, ¿no? Y no necesitas ir al banco. Y allí mismo estás haciendo todas tus transferencias, pagos, etcétera, etcétera. ¿A dónde hemos llegado, no? A la tecnología. Y por último, vamos a ver el mercado. Es importante, digamos, hacer un estudio de mercado. Para poder ubicar una planta necesitamos saber cómo es el comportamiento del mercado, cuánto es la demanda y a qué precios estarían dispuestos a pagar. Porque en el mercado no solamente somos únicos, en el mercado hay diferentes productos. Y el mercado es el que prácticamente dispone el precio del producto. Por eso decía, ¿no? Lo único predecible es la imprevisibilidad del futuro del mercado. O sea, que puedo decir que no sé, eso sí puede decir, cómo se va a comportar. Pero no puede decir mañana va a ser así, pasado va a ser así. Y eso nos da la razón, por ejemplo, en noviembre. ¿Quién ha pensado que iba a haber esta pandemia que ha generado semejantes problemas? Nadie. Cuántas muertes, cuánto dolor, cuánta desesperación, cuánta pérdida de vidas, cuánta pérdida de trabajo, de labor, cuánta pérdida económica y cuántas secuelas se está dejando. ¿Quién ha pensado? Nadie. Y el comportamiento del mercado, pues, cientos y miles de desocupados, ¿cierto? Cientos y miles de pobladores de Lima, por ejemplo, hasta a pie se han tenido que trasladar a sus centros a sus tierras, a sus pueblos, porque ya la cuestión era insoportable. Imagínate quién iba a pensar eso. Esta situación, por ejemplo, de Lima aproximadamente, pues habrán salido siquiera unos 20%, ¿no? Y la mayor parte, si se dan cuenta cuánta gente que no ha estado antes aquí, ya están aquí y se están instalando y están haciendo negocios. Pero eso no hemos podido, no podíamos, digamos, antes de considerar. Entonces, la ubicación de la planta debe estar cerca de las fuentes de abastecimiento de materia prima, como es el caso de la cervecería San Juan, como es el caso de las madereras, como es el caso de oleaginosas amazónicas, etc.
El procedimiento de análisis de localización de plantas abarcará las siguientes fases: análisis preliminar, vías de acceso, necesidades de transporte y comunicación. Es importante que tengamos que tener esto en cuenta. Lo que hemos dicho, la macro localización y la micro localización. Macro localización, cuando, por ejemplo, nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a instalar una planta en el Perú. Ahora, ¿en qué sitio del Perú? Ya, que sea Ucayali, perfecto. Ahora en Ucayali, pero ¿en qué lugar? ¿No? Entonces, el Perú, macrolocalización. Ucayali, microlocalización. Y el lugar donde vamos a elegir, lógicamente, por decir, un mall. ¿Dónde lo vamos a hacer? Allí en el eje Federico González, perfecto. ¿No? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque allí está cerca, digamos, a los otros mercados, estamos cerca a los clientes, digamos, estamos en una zona céntrica, los accesos son fáciles, de ambos lados pueden venir, ¿cierto? Los transportistas pasan por allí, ambos lados es mucho más fácil, etc. Entonces hay un análisis previo que tenemos que hacer. A propósito de análisis previos, ahí tienen unos videos de localización, a ver si lo puedan, digamos, ver más luego y analizarlos, ¿no? Bien, pues la capacidad de suelo, lo que les había dicho, cuánta resistencia tiene el suelo, es importante para poder, digamos, soportar las estructuras del edificio. El nivel freático, importante, es, digamos, su estudio. Por ejemplo, uno de estos aspectos, este estudio lo ha hecho, pues, la cervecería San Juan, ¿no? Ahí está el nivel freático, ahí está el agua que está cerca. Y después algunos, por ejemplo, las zonas donde hay estos, torres de captación de agua, están luego de haber hecho un análisis de suelo, ¿no? Cuán cerca está el agua y qué calidad de agua hay para poder poner los pozos tubulares, por ejemplo, ¿no? Curvas de nivel, bueno, esto para hacer un relleno, nivelación, drenajes, condiciones ambientales, contaminación, qué tipo de contaminación hay aquí. Por ejemplo, si estamos cerca a un, digamos, un basural, por ejemplo, un basurero, un lugar donde sale o digamos, un río por donde transcurre, por ejemplo, el relave, etcétera, etcétera, ¿no? La infraestructura debe ser suficiente espacio para la ubicación de los equipos, movimiento de personal importante. Esto, lógicamente, esto lo hacemos en esto se llama el layout, ¿no? O disposición de planta. Entonces, vemos cómo va a ser, digamos, el traslado de cada uno de las personas, de dónde a dónde van a estar los equipos, las maquinarias, cómo va a ser el movimiento de cada uno de ellos, etcétera. Y qué suficiente, digamos, ventilación debe tener, ¿cierto? Y luego analizar los servicios, es decir, luces eléctricas, redes, instalaciones sanitarias, ¿cierto? Cuán importante es tener, digamos, los sistemas de higiene, de aseo y limpieza. Después, la proximidad a los proveedores, cerca de las plantas, digamos, a las plantas calificadas. El recurso humano, disponibilidad de mano de obra, es otro de los factores claves importantes para poder ubicar la planta, porque necesitamos también, por ejemplo, voy a llegar a Pucallpa e instalar allí una planta de procesadora de aceite crudo de palma. En Pucallpa hay varios procesadores de aceite crudo de palma. Es decir, ahí hay gente capaz en diferentes áreas para poder manejar, ¿no? Entonces yo puedo decir, a Pucallpa, sí, porque hay fábricas acá, fábricas allá, en diferentes sitios, ahí hay mano de obra que permanentemente está capacitándose. Y eso es lo que ha pasado y pasa ahora, ¿no? Se capacitan en una empresa y después, pum, emigran a otra empresa,
Y eso también es importante a veces, pero es negativo otras veces. O sea, a la empresa lo utilizan como si fuera una escuelita de capacitación. Una vez que hayan logrado esa capacitación, se emigran y la competencia en el otro lado están que le suben el sueldo, etcétera. Y bueno, es eso, ¿no? De manejar el aspecto, digamos, de la mano de obra que es importante. Entonces, aquí hay centros de capacitación también, por ejemplo, el Senati, ¿cierto? Luego tenemos el Instituto Suiza, hay muchos institutos, hay universidades, ¿no? Con diferentes programas de, digamos, de profesiones. Entonces es importante también, ¿no? Proximidad a los clientes, allí hemos visto importancia de cada factor, resultando factores dominantes y los factores secundarios. Búsquedas alternativas, evaluación de alternativas. Esto es importante, ¿no? Si bien es cierto, eh, para poder tomar decisiones no vamos a ir a las ciegas, ¿no es cierto? Sino que hay que ver una, dos o tres posibilidades. De esas dos, tres alternativas que tenemos, hacer una evaluación de cada, a lograr, digamos, determinar cuál nos conviene o cuál es mucho más interesante para nuestros objetivos, ¿no es cierto? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de las alternativas? La alternativa que me brinda mejor, menor distancia o menos costos, ¿no es cierto? En fin, una serie de aspectos que tenemos que evaluar de esas alternativas y de allí elegiremos a la mejor. Hay análisis de carácter cuantitativos y de carácter cualitativos. Pues a veces hay análisis de carácter cuantitativos y cualitativos que te permiten analizar, digamos, y tomar una decisión. Pero hay otros de carácter eminentemente cuantitativos, ¿no es cierto? Entonces eso lo vamos a ver muy probablemente después. Algunas causas que originan problemas relacionados con la localización en el mercado. Esto es importante, ¿no? Un mercado en expansión. Cuando el mercado está en expansión, por ejemplo, les cuento, ¿no? Ustedes, ¿qué, digamos, ¿cómo consideran que es Pucallpa o Cayali? Cayali tiene digamos, un futuro muy promisorio, ¿no? Mucho de esto, digamos, de la gran posibilidad de desarrollo que tiene Cayali. Y este es un mercado que está permanentemente en expansión. Entonces necesitamos tener conocimiento en qué sectores se está desarrollando, por ejemplo, Cayali. Hay un área bastante, digamos, importante y crítico. El área de construcción, por ejemplo. Ucayali en su proceso de desarrollo está yendo del centro, se está yendo hacia la cartera. Muy probablemente en 3, 4, 5 años, del centro de operaciones, digamos, de Ucayali, no va a ser el centro que está aquí por la Plaza de Armas, sino más o menos por el kilómetro 7, 8. Allí se van a estar las grandes, todas las mayores empresas, los bancos, ¿no? Digamos, el Poder Judicial, etcétera, van a estar por ese lugar. Entonces, el desarrollo, por ejemplo, el crecimiento que va a tener esto en cuanto a construcción es infinito, es infinito. Entonces, eso es que hay que tener en cuenta porque eso va a ser y eso será el futuro. Los otros aspectos, por ejemplo, Palma es fundamental en su desarrollo. El arroz, anteriormente todo el arroz que se consumía venía de Tarapoto. Ahora inclusive al norte llevan arroz de acá, de Pucallpa. Saquen su cuenta, ¿no? Yo he sembrado ahí 10 hectaritas de arroz, acabamos de cosechar. Más o menos hemos sacado
no gran cosa, pero más o menos 5 toneladitas por hectárea, no está muy bien manejado cuando debería salir 8 a 10 toneladas, que es excelente, ¿no? Entonces imagínate cómo el mercado se está expandiendo en Ucayali. Tienes allí la palma, tienes allí, porque madera, olvídate, ya no tenemos madera. La construcción, el desarrollo de infraestructura, porque el mercado se está ampliando. Tienes allí el arroz, tienes allí el camu camu, ¿no? Y tienes los otros productos. Imagínense, el crecimiento de Pucallpa es promisorio. Cuando empecé a enseñar a la universidad en 2002 más o menos, esto era pues diferente. Ese tiempo estuve allí, enseñé y les decía a los alumnos, en ese tiempo, Ucayali está llamado a ser la Brasilia en esta parte de la Amazonía del Perú. Imagínate desde ese ahora cuánto ha cambiado. Es espectacular el cambio de Pucallpa. Cualquiera que viene después de 10 años se sorprende con Ucayali de lo que ha logrado. Y eso debe hacernos sentir muy orgullosos y sobre todo comprometidos para el desarrollo de nuestra localidad, de nuestra, de nuestro, de nuestra región. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Jóvenes? Hola. No, profesor, creo que está Ninguna claro. pregunta. Está bien, ¿no? Bueno, Comunicando. entonces aquí ustedes, para que puedan ustedes ver, Todo ¿cómo claro, se llama? profe. Aquí hay algunos métodos de factores de producción, métodos que ustedes pueden, digamos, entrar a Internet y luego, digamos, analizarlo, ¿no? Y ya esto ya es para que ustedes puedan profundizar el aspecto de otros temas interesantes también que ya lo tengo. Probablemente hay varios temitas que están. He colgado también un PowerPoint de todo lo que es administración de operaciones, que lo revisen, ahí está, entren allí, ahí tienen 2 videitos que hemos colgado también, espero que los vean, que los analicen y con esto complementen todo. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Está bien? ¿Claro? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, buenas noches. La próxima semana desarrollamos lo que está pendiente y después la siguiente semana estamos en exámenes. Vayan preparándose, ahí tienen, felizmente tienen material allí que hemos subido y eso es todo lo que pueden. Y lógicamente pueden ustedes ampliar esto porque la recomendación es que este es un curso muy fundamental. En este curso están aplicando todos sus conocimientos ustedes. Es importante que lo tengan en cuenta, que lo estudien, que lo profundicen y después te van a agradecer y se van a sentir muy comprometidos con el desarrollo de UCAR. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos. 36 participantes de 57. Lamentablemente vamos a tener que depurar, creo ya. Espero que cuando haya digamos, cuando hayamos llegado al examen, no estén los 57, sino solamente estos 36. Caballeros, buenas noches, cuídense. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Ven con los angelitos. Y si pueden, sueñen conmigo también. Cuídense. Lamento. noches. Sabía. Señor, y con 20. Estudien para el examen. Samir, ella no te ama. Oh, ¿quién todavía lo dice? El experto en el amor. Cagó, cagó.
Gracias.